Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Sí? Hola, hola. Sí. Buenos días. Buenos días a todos. Córreme un poquito para acá. Buenos días a todos. El Ministerio de Ambiente, con el apoyo del proyecto Patrimonio Natural Azul de Sociedad Nacional Audubon, agradece a todos la presencia, el querer estar en esta sesión consultiva en el marco de un futuro tratado que busca y tiene pues, el objetivo de reducir la contaminación por plásticos. Aunque el plástico aporta muchos beneficios a la sociedad, sin duda está haciendo una vida un poco más segura, más cómoda. Sin embargo, está ocasionando consigo algunos retos en el marco medioambiental y en la salud pública. Es necesario que toda la sociedad, ya sea gobierno, sociedad civil, ciudadanos, consumidores y empresas de toda la cadena de valor, incluido sector informal, tomemos urgentemente un atajo para tratar estas fugas al medio ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida del plástico. La adopción de la resolución 514 por la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que fue aprobada en marzo del 2022, supuso un paso importante para hacer frente ante la contaminación por plásticos. En esta resolución, la Asamblea para el Medio Ambiente observa con preocupación la contaminación por plástico, ya que es un grave problema medioambiental a escala global y está repercutiendo negativamente en el desarrollo sostenible. Y afirma una urgente necesidad para reforzar la coordinación, la cooperación y la gobernanza global para tomar medidas inmediatas con vistas a una eliminación a largo plazo. A largo plazo de esta sesión, conoceremos un poco más de lo que es este tratado, la búsqueda de este tratado. Compartiremos puntos relevantes sobre las vistas, recomendaciones, perspectivas que tenemos la sociedad civil para así fortalecer una visión, un discurso de país ante este instrumento global por parte de nuestro país, Panamá. En este momento le voy a pasar la palabra a Kirvin Lañas. Él se va a encargar pues, de hacernos una exposición de lo que es este tratado, cuál es su objetivo y cuáles han sido los avances hoy en día para el mismo. Adelante, Kirvin, muchas gracias y bienvenidos todos. Hola, buenos días a todos. Nuevamente gracias por venir. Antes de empezar quería hacer una consulta técnica, si lo ven bien así o si apagamos la luz para que vean mejor. ¿Sí? ¿Mejor con la luz apagada? Perfecto, gracias. Bueno, ya gracias a Digna Barzallo que nos dio la bienvenida para iniciar pues esta sesión. Mi nombre es Kirvin Lañas y en conjunto con Digna somos los enlaces focales del seguimiento a lo que es este proceso de negociación para el instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, incluyendo el medio marino. Pues nosotros ambos somos los puntos focales del Ministerio de Ambiente y en conjunto pues con el equipo de Audubon estamos desarrollando una serie de sesiones de consulta con diversos actores para poder fortalecer, como se comentó, pues lo que es la participación de Panamá y el seguimiento dentro de este tratado y pues empezar a divulgar o fortalecer la divulgación de este futuro instrumento internacional que luego pues será firmado y acotado por diversos países a nivel global. ¿Puedes darle, por favor? ¿Tienes el mouse también ahí? Gracias. Y para darle un poquito de contexto, como se comentó en la introducción, este tratado nace de lo que es la UNEA, la resolución 514 de la UNEA. Esto fue dentro de la quinta sesión de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se desarrolló en el 2022, la cual tenía su objetivo, su eslogan de fortalecer la acción para la naturaleza para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Bajo este marco,
y en vista de la importancia de lo que es la contaminación por plástico, se desarrolla lo que es la resolución 514 denominada Fin de la contaminación por plásticos, hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante para acotar esta problemática. ¿Qué buscaba esta resolución? Pues digamos a manera macro, buscaba desarrollar un comité intergubernamental para obtener lo que es el proceso de negociación de este futuro tratado, el cual debería cumplirse a finales de 2024. Sería uno de los tratados más ambiciosos y con mayor, digamos, premura con el menor tiempo para desarrollarse, dado que pues desde 2022 hasta 2024 es el periodo que estipuló la UNEA para desarrollar este proceso. Y busca principalmente lo que es desarrollar una alianza mundial, no solo para tratar lo que es la contaminación por plásticos en todo su ciclo de vida, sino también para acotar la problemática de la basura marina y los microplásticos. Como comentaba, todo este tratado nace de esta resolución y dentro de la misma, la anterior. Allí, exacto. Y dentro de la misma nos comenta, perfecto, gracias. Uy, qué bueno. Dentro de esta resolución tenemos diversos apartados o diversos párrafos que nos comentan o nos dan como ese marco de cómo debemos desarrollar este trabajo. Y dentro de ellos pues tenemos apartados donde sería el número 3 y el apartado número 4, que tiene una lista de consideraciones de cómo debemos tomar algunas acciones para enfocar este futuro tratado internacional y enfocar hacia este instrumento que pueda acotar todo el ciclo de vida del plástico, que es el mayor enfoque que tenemos dentro de este proceso. Y como comentaba, esto inició lo antes posible y desde el año pasado ya tuvimos lo que fue una primera reunión y tuvimos un primer grupo de trabajo de composición abierta, el cual se encargaba de estipular todo el proceso de la negociación. Este fue, digamos, el primer paso para poder desarrollar este proceso de negociación. Se abrió este grupo en el cual diversos actores llegaron al acuerdo de, ok, cuál sería el enfoque del proceso, cómo sería la estructura, cómo serían las reglas de este procedimiento y se estableció, como pueden ver acá, una línea de tiempo estipulando desde 2022 la primera reunión hasta en 2024 terminar las reuniones de negociación y en 2025 pues tener una reunión de todas las partes para desarrollar lo que es la firma de este convenio o de este tratado jurídicamente vinculante a nivel internacional. Y esto nos lleva a nuestra primera reunión del Comité Intergubernamental de Negociación, o INC por sus siglas en inglés, la cual se desarrolló en el año pasado en Uruguay, en lo que fue noviembre, en el mes de noviembre, a finales de noviembre. Y esto constó de una reunión o unas diversas actividades que duraron una semana entera. Y el primer día tuvimos lo que fue un foro de actores clave. Tuvimos un primer foro para conocer, digamos, diversas perspectivas, más o menos lo que estamos haciendo aquí, nada más que obviamente a un nivel un poco más grande. Tuvimos más de 1000 participantes, tanto a nivel presencial como también con participación virtual, y la idea era captar todas las posibles comunicaciones, todas las posibles ideas, todas las posibles perspectivas que teníamos desde diversos sectores para un futuro tratado que acotara la problemática del plástico. Obviamente también conocer esa conciencia o tener esa conciencia general de cómo abordamos o cómo vemos la preocupación de acotar este problema del plástico en diversos niveles. Ezequiel, ¿nos puedes ayudar con la lista de asistencia, por favor? Esto fue, digamos, en el primer día. Luego se tuvo una segunda sesión en el día número 2, que eran consultas regionales. Esta estipulaba lo que es el desarrollo de... porque en este proceso de negociación se trabaja por medio de grupos regionales y cada región, por ejemplo, Latinoamérica, la región europea, tienen diversos, digamos, reuniones aparte o para concretar ideas regionales. Entonces, esto se realizó durante el segundo día y a la vez se estipularon alianzas, de las cuales les hablaré más adelante, que eran, digamos, maneras para fortalecer la participación global y digamos, el compartir de ideas entre diversos países que tienen enfoques similares dentro de lo que es el tratado. De los resultados que obtuvimos de los días de negociación, que fueron 5 días específicamente, uno de ellos fue obviamente iniciar las discusiones de este proceso, qué va a ser el proceso, y dando que esta era la primera reunión que habilitaba o abría este procedimiento, y pues era también la apertura para generar todas estas posturas regionales y nacionales de los diversos países participantes. Como comenté, pues hubo este interesante diálogo con diversos actores involucrados o diversos actores interesados al proceso,
Y se generaron bases para futuros, digamos, documentos para poder establecer lo que era este tratado, de lo cual también le hablaremos un poquito más adelante y fue la razón por la que estamos también aquí reunidos. Y una de las cosas muy importantes e interesantes de este proceso es que se estipula que lo que sería la mesa o lo que sería, digamos, el presidente de todo el proceso de negociación van a ser países de América Latina. O sea, va a ser la región latinoamericana, se ha demostrado desde el principio muy interesada y ha sido, digamos, una parte importante de todo el proceso, dado pues nuestro gran interés en cómo acotar esta problemática del plástico. Y pues desde esta primera reunión hasta la segunda, tercera reunión, la presidencia va a constar por el país de Perú y luego de ahí Ecuador va a terminar de tener la presidencia del proceso. Por ende, todo el proceso va a llevarse de la mano o principalmente con el enfoque y la guía de lo que es la región latinoamericana y del Caribe. Dentro pues de esta primera reunión, algo de lo que logramos hablar o lo que se llegó a, por decirlo hasta cierto punto, cierto tipo de consenso, fueron estos puntos prioritarios que vemos ahorita. Por ejemplo, lo que sería un alcance. Todos llegamos a un tipo de acuerdo, entre muchas comillas, de que debemos de alguna manera acotar todo el ciclo de vida del plástico. Desde lo que es el inicio de su extracción, desde la producción de esta materia prima, hasta lo que es la disposición final, incluyendo todo el proceso de consumo, uso, reuso, todo el proceso intermedio para asegurar la participación de todos los actores involucrados en esta cadena completa del ciclo de vida de los productos plásticos y obviamente acotar luego este impacto que pueden generar una vez que se desarrollan como residuos plásticos. Un objetivo que también era bastante, digamos, reiterativo, era no solo tener el enfoque de la protección ambiental, sino también de la protección de la salud humana, dado que ya hay diversos estudios que demuestran cómo el impacto de la contaminación por plástico tiene diversas afectaciones, no solo a la fauna marina, a la fauna silvestre, sino también a la salud humana, como algunos problemas de posible generación de cáncer, problemas de reproducción. Hay diversos estudios que facilitan o estructuran pues el conocimiento de este tipo de impactos. Y es muy interesante que este proceso se está llevando muy de la mano con toda esa participación del sector científico, la academia y todos esos estudios que podemos visualizar que pues demuestran el impacto y la importancia de acotar lo que es la contaminación plástica. Pues la estructura, como comentábamos, este es un tratado que se busca no sea solamente de nivel voluntario, sino que también incluya diversas acciones o actividades de carácter obligante legalmente. Entonces, es importante evaluar cómo va a ser esta estructura para tener medidas que no solo sean de carácter de aplicación, sino también de monitoreo e implementación a niveles nacionales y desde el marco global. Sobre todo, pues, obviamente los mecanismos de monitoreo, porque si no tenemos cómo monitorear y darle seguimiento a la aplicación del tratado, pues no tendremos cómo asegurar, pues, su debido cumplimiento. Y por último, algo que es muy necesario, sobre todo para regiones como la nuestra, de Latinoamérica y el Caribe, es esa necesidad de cómo vamos a implementar algunos países que tenemos esas ciertas falencias o esas necesidades a nivel de financiamiento, necesidades de capacidades o infraestructuras para poder adecuar una correcta gestión del plástico. Como comentábamos durante todo su ciclo de vida, sobre todo viendo pues el impacto que tenemos a la hora de la mala disposición o la gestión de estos residuos plásticos. Y un poquito de contexto de cómo estamos desarrollando nosotros nuestra participación, cuál ha sido, digamos, nuestro primer acercamiento, no solo como país, sino en conjunto con lo que es la región de América Latina y el Caribe. Pues nosotros trabajamos, como se ve en la foto, es un grupo, el grupo de GRULAC se le denomina, que es el grupo de Latinoamérica y el Caribe, en el cual diversos países de la región, pues tenemos, digamos, este compartir de visiones, de experiencias y de llegar como a concretar una idea de la región y de qué visualizamos como región para pues, acotar este futuro tratado. Y entre los puntos importantes pues vemos lo que es el enfoque del ciclo de vida, pero además de eso el enfoque de cómo aplicar la economía circular hacia los plásticos, buscar cómo esas medidas de economía circular o esos modelos de mejora del ciclo de vida pueden acotarse para tratar todo lo que es el enfoque del consumo y el uso del plástico. También se reiteraba mucho el tema de la participación de múltiples partes interesadas, como estamos haciendo aquí, tratar de
involucrar a todos los actores claves interesados en el proceso. Y no solo eso, sino también a todos los posibles afectados. Por ejemplo, a todos aquellos que trabajan con los plásticos, que tienen algún tipo de alcance, y también a todos esos recicladores de base que tienen pueden tener algún tipo de impacto por la mala disposición de estos productos y por la mala disposición, digamos, también de la generación de microplásticos. A la vez, pues, se habló mucho de lo que eran los medios de implementación, como comentaba, propiciar a todos estos países que tenemos esas falencias en tecnología, en necesidad de capacitación de personal, y a la vez, pues, también lo que era trabajar más allá de las acciones voluntarias. Lo que no queremos o buscamos con este tratado es que sea algo que de verdad se aplique y que todos aquellos involucrados y países que tienen algún tipo de impacto tomen acciones reales para poder acotar el problema. Algo que resaltábamos mucho es que nuestra región es una de las más afectadas por la contaminación por plástica, pero no necesariamente somos los que mayormente producimos este tipo de artículos o productos. Principalmente somos afectados por, digamos, el movimiento transfronterizo, la importación y exportación de estos productos y también, obviamente, pues la conciencia general que tenemos que fortalecer en la región de una adecuada gestión de lo que son los productos plásticos. Y más o menos, digamos que ese es un poco el enfoque de lo que proyectaba la región y lo que también Panamá resaltaba como perspectivas o puntos claves hacia el tratado. Adicionalmente, logramos dentro de esta primera reunión formar parte o adjudicarnos a lo que es la coalición de alta ambición para reducir o eliminar la contaminación por plásticos. Esta es una coalición que consta de más de, creo que ya somos 60 países que formamos parte de este grupo. Digamos que es un grupo adicional de países que tenemos una visión general, una visión en común hacia cómo podemos acotar la verdadera problemática de la contaminación por plásticos. Y nuestros 3 objetivos principales radican en limitar el consumo y producción de plásticos a niveles sostenibles, porque como comentaba, muchas veces el impacto que recibimos nosotros, no siendo países que los producen, genera pues esa necesidad de llamar la atención de aquellos países que producen en gran escala y desde cómo podemos mejorar esa producción, hacerla sostenible y cómo eliminar el uso de ciertas materias que ya tenemos algunas bases científicas que evalúan y resaltan pues el impacto que pueden generar. Nuestro segundo objetivo o punto de interés es hacer posible una economía circular para los plásticos que proteja el medio ambiente y la salud humana. Se utiliza mucho el término de economía circular segura, más o menos como el término, digamos, la traducción al español del término que ellos utilizan, y es como asegurar que esa aplicación de economía circular tome en consideración todo el aspecto no solo de ambiente, sino de todos los involucrados en la cadena y todos los posibles afectaciones que podemos tener a la salud humana por esta mala disposición o el consumo excesivo de los plásticos. Y por último, lograr una gestión y un reciclaje de los residuos de plástico respetuoso con el medio ambiente. También se habla mucho de lo que sería cómo acotar las acciones necesarias para gestionar los residuos, no necesariamente que el reciclaje la única medida, porque no aplicamos desde la producción modelos para poder tener artículos que puedan ser reutilizables, que puedan ser recuperables, o habilitar incluso los mecanismos como de refill o de reutilización de algunos productos, sobre todo envases, botellas. O sea, es más o menos parte de también la idea que hemos visualizado, que es necesario aplicar algunas acciones que serían de gran escala para poder fortalecer lo que es la gestión adecuada de estos productos. Y como comentaba pues en el último punto, obviamente hay que visualizar toda la cadena y al final siempre tenemos esa mala disposición o qué vamos a hacer con esos plásticos que ya no hemos podido, digamos, controlar. Pues allí donde, como comentaba, el reciclaje y otro tipo de acciones pueden gestionarse para poder asegurar pues una adecuada disposición de estos artículos. También se habla mucho de lo que sería cómo desarrollar un proceso de conocimiento de los productos que tenemos. Porque como sabemos, tenemos plástico en casi todo y muchas veces hablamos de que sí, es plástico reciclado, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo llegó este plástico reciclado hasta este punto en el que estoy y de dónde se obtiene esta materia prima? Por ejemplo, ellos nos contaban un caso de una evaluación que se hizo a un juego que era un cubo de Rubik, el que cambia de colores, que estaba hecho de plástico reciclado. Y era un juguete para niños, se vendía, etcétera, como un juguete sostenible, verde, muy bonito. Pero cuando se hicieron los análisis y las evaluaciones, resulta que este
juguete estaba hecho a base de plásticos que tuvieron algún contacto con diversos químicos. Y el mismo, digamos, la misma materia prima plástica tenía también varios químicos persistentes, que obviamente con ese contacto del día a día podrían generar esa posible contaminación persistente hacia todos los usuarios de ese artículo. Entonces, algo de lo que se habla mucho, ¿cómo podríamos desarrollar, bueno, esto lo van a ver más adelante, pero cómo podríamos desarrollar diversas acciones o medidas para asegurar un sistema de producción, consumo y uso de estos productos que sea sostenible y seguro tanto para el medio ambiente como para la salud humana? Se habla, por ejemplo, de cómo podríamos aplicar modelos, como se tiene a veces con productos alimenticios, que sabemos cuáles son los ingredientes que tiene en general algún tipo de alimento, algún tipo de producto. ¿Cómo podríamos también tal vez implementar ese modelo hacia productos a base de plástico? ¿De dónde vienen? ¿Qué tienen? ¿Y cómo podría yo como usuario, como consumidor o como gestor hacer una gestión adecuada de este producto para pues evitar cualquier tipo de contaminación o una gestión adecuada que no genere algún problema adverso a la salud humana o a la biodiversidad? Y bueno, todo esto que les comenté es como en dónde estamos ahora y hacia dónde vamos. ¿A dónde vamos? Pues a la segunda reunión, que será a finales de este mes. Y pues lo que se quiere aquí es ya, digamos, empezar a trabajar en un documento o en un formato de algo que sea más tangible. Entonces, lo que se obtuvo, lo que tenemos hasta el momento para trabajar es un documento que tiene posibles opciones de elementos para este instrumento, que será con lo que trabajaremos ahorita en la siguiente sesión digamos, más participativa. Y sobre todo lo que se busca es ya empezar a trabajar, o sea, ya empezar a desarrollar este instrumento, desarrollar este borrador inicial para poder de aquí en adelante tener una base y decir, ok, este va a ser nuestro futuro instrumento, empecemos a negociar qué va, qué no va, qué podemos incluir y por qué incluirlo y por qué no. Es, digamos, parte de todas las acciones que vienen más adelante, pero primero tenemos que obviamente iniciar de una base y la idea de esta segunda reunión del INC es desarrollar pues este documento sobre el cual podamos ya empezar a diseñar este futuro instrumento jurídicamente vinculante y, como comentaba, tomando en consideración todas esas iniciativas, todas esas ideas o posibles acciones que visualizamos de diversos pues grupos regionales y a nivel pues global. Adicional a eso, pues obviamente algunas cuestiones de organización y aprobación pues de diversos informes. Algo muy interesante también del proceso que pudieron haberlo observado en la página donde les compartíamos el enlace de todo el proceso, es que ha generado diversos documentos, diversos informes, diversas herramientas que dan una visión más allá de la problemática. Que, por ejemplo, tenemos diversos mecanismos de cómo actuar, cómo accionar para la región, para nivel global. También hay diversos documentos que demuestran pues, el impacto que esto genera y está generando, digamos, esa conversación y está fortaleciendo esa conciencia general y global hacia cómo vamos a acotar pues, una problemática tan importante como el plástico, que por más que sea, digamos, o sea, la idea no es tampoco verlo como el villano, como el enemigo, sino que el problema es la gestión que hemos hecho y la producción ya excesiva que hemos hecho del producto. Obviamente es muy bueno y hace, digamos, fácil la vida de muchos, pero lo que necesitamos es cómo gestionarlo y consumirlo de una manera más sostenible y más racional para poder evitar y poder acotar la contaminación pues que ya está tangible, que ya se ha generado y evitar pues futuras contaminaciones y mayores impactos adversos al ambiente. Bueno, muchas gracias por escucharme y por prestar atención. Esta fue nuestra primera sección de la dinámica o de la sesión. Luego de aquí vamos a pasar a... Estoy en tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Estoy sobre tiempo? Perfecto. Vamos a pasar a lo que es un pequeño coffee break que creo que ya está fuera disponible. Y luego pues retomaremos para... ¿Dime? Ah, vale. Ah, bueno, depende de cómo gusten. Si quieren, continuamos, estamos temprano. Ah, bueno, continuamos y tal vez entonces cuando entremos en agenda pues pasaríamos a la otra sección. Ah, bueno. Hola, sí, yo quería recalcar el objetivo bien de esta sesión y realmente es, tenemos un tratado a nivel global que en diferentes países pues estamos participando y lo que queremos aquí en Panamá es poder reunir los comentarios de la sociedad civil, de las empresas privadas, poder reunir todos los comentarios para poder llevar eso a las sesiones entonces de INC. Ahora, a final de mes, vamos a tener nuestra segunda sesión de negociación, porque es una negociación para un tratado.
a nivel global, que una vez que se ha acordado un tiempo para llegar a un tratado global, y una vez que se completen los 5 INC que nos habló Kirvin, esto se espera ser aprobado ante la siguiente UNEA por todos los países, para que entonces cada país independientemente acate pues esas diferentes indicaciones del tratado y a través de su propia legislación, normativas, pues pueda implementar ese acuerdo y pueda entonces llegar al cumplimiento de ese tratado. Entonces es un proceso largo, no es para este año, un proceso un poco largo, pero están buscando es una solución para poder atacar pues esta problemática. Ahora Nikki pues nos va a hacer unas pequeñas dinámicas para poder buscar, absorber esas diferentes o esos componentes, enfoques que está teniendo la sociedad civil para poder nosotros como representantes poder llevarlos ante esta reunión. Más de 60, ¿verdad? Voy a revisar el número exacto porque estamos tratando de llegar a la meta como de 70 países antes del INC 2. Creo que ya somos más de 60. El grupo del High Ambition Coalition tendrá reuniones paralelas o anteriores al INC 2. Sí, bueno, gracias. De hecho, gracias que usted, estimada, abrió el compás. Vamos a habilitar algunas preguntas porque creo que estamos bien en tiempo. Antes de pasar con la presentación de Nicole. Sí, pues la ambición de alta coalición busca, o digamos que ayuda a reforzar como esa participación de todos los países que somos parte de la alianza. Por ejemplo, para inicios de este año tuvimos una sesión de trabajo en la cual diversos países trataban como de organizar su trabajo, tenía como un compartir ideas para poder, digamos, apoyarnos entre todos para el proceso de negociación. Paralelo a todas las negociaciones se hacen diversas reuniones de la coalición para, digamos, ir compartiendo ideas. También estuvimos ahorita desarrollando diversas actividades de webinar. No entré mucho en detalle, pero durante todo este proceso se han desarrollado diversos webinars bajo lo que es el paraguas de la coalición para, digamos, ir fortaleciendo esta participación. Mi pregunta era para ver si además de los 3 objetivos que se han identificado como del High Ambition Coalition, existía puntos que ellos o que ustedes hayan generado para negociar dentro del INC, como en otros convenios que tienen los países desarrollados versus no los desarrollados, los productores versus los productores, los contaminantes versus los que no contaminan. Aquí me imagino que va a ser algo similar, y querían también un poco entender quiénes serían esos líderes dentro de este High Ambition Coalition que están un poco llevando la batuta para saber la línea, digamos, de estas negociaciones. Claro, algo interesante de la coalición es que de hecho incluye a tanto países productores como países mayormente consumidores. Hay algunos países desarrollados, otros en desarrollo. Es como un grupo bastante, digamos, amplio para compartir experiencias y es curioso ver cómo algunos países productores también están tratando de buscar algunas medidas para acotar desde el inicio de la producción mejoras para reducir pues, la contaminación por plástico. Ahorita mismo los países que presiden o que llevan la coalición son Ruanda y Noruega. Noruega, sí. Ruanda y Noruega son los países que están llevando la coalición, que de hecho Ruanda en conjunto me parece que fue con Ecuador. Exacto. Inicialmente. Ay, perdón. Sí, sí, fueron ambos países los que iniciaron todo este movimiento realmente. Y es interesante pues tener un país, los países de la región, pues Latinoamérica y el Caribe, tan inspirados y motivando, impulsando estas iniciativas. Y algo que yo quiero recalcar para que todos tengan, antes de iniciar, es que es un acuerdo vinculante para contaminación por plástico y algo que ha venido desde un inicio es que es en particular en medios marinos. Eso no a medida de la evolución del mismo no ha perdido ese enfoque importante que es en medios marinos también, basándose mucho en la amenaza y la parte negativa que está llevando
afectando lo que es el medio marino. Entonces, es importante tenerlo en mente porque creo que hablando con Kirby hemos visto también alguna falencia en poder pues, incluir esto. Sabemos que la causa raíz es importante y hay que atacarla, que es en la parte terrestre, pero no dejar de lado este componente que ha sido inspirador en todo lo que es el tratado, en poder. Y es algo que, pues sí, muchas veces en los primeros INC no se ha llevado ni se ha tocado mucho este tema. Entonces, es importante poder, yo creo que como país, como Panamá, con Mar Caribe, Pacífico, poder llevar como algo sustancial en la parte marina costera. Entonces, solamente dejo aquí eso. No sé si tenemos alguna otra pregunta, otra consulta antes de pasar. Ah, por acá el compañero. Nicole, acá el compañero del suéter verde. Les agradecemos que cuando tomen la palabra se presenten, por favor, porque no tuvimos el espacio tratando de economizar en tiempo y este es un buen momento como para presentarse. Buenos días, mi nombre es Juan Gaona, soy presidente de la cooperativa Proambiente, miembro del Movimiento Nacional de Recicladores y parte de la Organización Latinoamericana de Recicladores y el Caribe. En el tema de la UNEA nosotros tenemos una participación directa, no por en medio del Estado, y hemos estado en Kenia dando nuestra participación como aprovechadores de residuos, sobre todo el plástico, que es el tema, el tratado de plástico, que como nuestros representantes, que fue una chilena, Soledad, y la colombiana, Silvio Ruiz de Colombia, son nuestros representantes de la red y nosotros estamos buscando un espacio en esa negociación del tratado de plástico de la UNEA. Lo que quiero compartir con ustedes es que nosotros, cada vez que hay un encuentro de la UNEA, la última vez fue en Uruguay, anteriormente fue en Kenia, somos parte de esa negociación y quiero que sepan que nosotros estamos muy interesados porque somos la base, el génesis del reciclaje, donde, como usted mismo dijo, recicladores de base. Y mi comentario es que le agradecemos como organización que nos tengan en cuenta, porque somos un capital más de 2.000 recicladores a nivel nacional. Algunos ya estamos censados en este sentido y también tenemos base de datos de lo que recuperamos en las 10 provincias, básicamente para que sepan que nosotros sí tenemos conocimiento del tema de la contaminación, sabemos los problemas de los vertederos, sabemos el problema de Cerro Patacón, somos parte de parte de la solución, no el problema, y también queremos que el Estado nos incluya. El tema de la ley 276 nunca ha sido reglamentada. Hay muchos componentes de la ley que nos favorecen, pero no sabemos por qué la ley 276, la ley 33 quedó también archivada, tampoco se reglamentó. Fuimos parte de esas dos leyes, aportamos ideas y soluciones y no tan solo la empresa privada, la responsabilidad social del productor. Hay que tener muy en cuenta que el problema del plástico aquí en Panamá es la recolección. Sabemos que todos en general somos contaminantes. Como usted puede ver ahora, hubo una lluvia ayer y créame que yo vivo al lado de una quebrada y lo que abunda es plástico más que peces y agua prácticamente. Entonces eso era todo lo que le iba a comentar, que somos parte de la negociación de tratado de plástico en la moneda para que nos tengan en cuenta en cualquier consulta. Gracias. No, gracias a usted. Y bueno, como comenté, algo muy interesante e importante de este proceso es que estamos tratando de incluir a todos los actores involucrados y sobre todo aquellos que participan dentro de todo este ciclo de vida y este esquema de aprovechamiento y de, como usted dice, son parte más de la solución que no del problema. Entonces, una perspectiva que tenemos mucho de la región y algo que pasaba, digamos, todos los días era que siempre habilitábamos espacio para esos actores
interesados y que tal vez no tenían a veces un espacio en la mesa de negociación por la misma formalidad del proceso, pero que siempre podían, digamos, acotar algunos tipos de medidas o comentarios importantes y de interés. Entonces, al igual que como estamos llevando el proceso allá, también nosotros estamos tratando de incluir todos los posibles actores involucrados. Gracias por venir también a la sesión y siempre estamos dispuestos a recibir todo tipo de input, recomendarios, feedback sobre el proceso y digamos, esta participación es importante, a la vez que, como comentábamos, obviamente este es un documento, un papel, no va a ser que se firme y ya se soluciona todo el problema. Los países debemos de acotar todas las acciones que podamos y mejoras a nivel nacional para poder adecuar y llegar a esta meta. Y lo otro que siempre tratamos de visualizar es que obviamente no nos vamos a quedar sentados hasta que salga el tratado y empezar a trabajar. La idea es empezar a trabajar desde ya y poder, digamos, ir haciendo todas esas mejoras necesarias para cuando ya sea un tratado decir, bueno, ya nosotros hemos avanzado bastante, ya estamos gestionando esto, ya estamos aplicando legislaciones que tenemos, que es cierto, todavía nos falta reforzar o mejorar nuestro marco regulatorio, pero en paralelo es importante adquirir toda esa conciencia ciudadana, esa conciencia general global y hacer todas estas acciones que podamos desarrollar desde el sector, de los diversos sectores del país. Así que, bueno, gracias nuevamente por su intervención. No sé si alguien más tiene alguna... Hola, buenos días. Mi nombre es Alexandra Mendoza, vengo de parte de Costa Recicla y quería hacer la consulta. Luego de firmado este tratado, para implementar las medidas en Panamá, ¿se van a implementar de parte del ministerio o tienen que pasar por leyes? Porque es que ahí es donde siempre se queda todo estancado, en la asamblea. Entonces, ¿cómo piensan hacerlo, la implementación de lo que se resuelva en el tratado? Vale, gracias por tu consulta. Digamos, el proceso formal o la formalidad para poder acotar un tratado, además de que el país lo firme, luego tiene que salir una ley que respalde la implementación del tratado a nivel global. Pero, como comentaba, nuestra idea no es solo esperar a que el tratado salga y empezar a accionar. Por ejemplo, algunas de las medidas o de lo que se habla mucho dentro de cómo desarrollarlo a nivel nacionales, a nivel país, es a través de planes de acción, a través, digamos, de desarrollar pues medidas de seguimiento, monitoreo de aplicación. Entonces, son acciones que podemos ir desarrollando en diversos niveles, tal vez desde el Ministerio de Ambiente o desarrollando este tipo de alianzas para generar estas herramientas de aplicación. Entonces, sí, la formalidad necesita una legislación nacional para que pueda, digamos, adoptar el tratado y todo lo que implica, pero, y creo que es algo importante que podemos ver desde este proceso, que estamos involucrando mucho nuestra base técnica nacional. Porque si podemos evaluar, el equipo que está llevando la negociación mayormente es equipo técnico del Ministerio de Ambiente, en conjunto con el equipo pues, que conoce el tema de negociación de la Cancillería. Entonces, es como que estamos tratando de llevar ese enfoque desde lo técnico para asegurar una implementación desde las líneas iniciales y poder, digamos, llevarlo o concretizarlo como país. Algo que no comenté es que, adicional a esto, estamos haciendo diversas alianzas. Por ejemplo, estamos formalizando el plan, la Alianza Nacional de Acción para el Plástico con el World Economic Forum, y también estamos llevando un proyecto GEF de ciudades sostenibles hacia con el enfoque de economía circular hacia los plásticos. O sea, estamos tratando de buscar otros canales para empezar a hacer acciones a nivel nacional y, como decía, no sentarnos a esperar a que esté el tratado, sino empezar a formalizar la acción que podamos acotar en la problemática. Aparte de las diferentes iniciativas que ya en la sociedad civil existen, que están reforzadas por eso. Sí, bueno, buenos días. Soy Alida Espadafuera y me encuentro como consultora del Centro Regional de Basilea, como ustedes conocen, y también asistiendo al CIDES en el programa del Encuentro Nacional de Desarrollo Sostenible. Felicidades por el trabajo de ambos que tienen este ímpetu y eso nos entusiasma mucho. Quería precisamente acotar, ¿no?, sobre lo que ya está sucediendo a nivel nacional, porque no debemos dejar digamos, prestar la atención a lo que ocurre a nivel nacional, porque esto va a tomar algún tiempo. No sé cuál es la línea del tiempo, tal vez 1 año, 2 años, no lo sé. Y seguimos contaminando nuestras aguas, nuestros suelos, nuestro aire. Y en ese sentido yo quería comentarles que en el Encuentro Nacional de Desarrollo Sostenible vamos a tener una sesión y en este encuentro estamos buscando algunos resultados tangibles y dentro de uno de ellos está el tener una comisión, un grupo
que en ese momento se va a establecer para organizar o planificar una hoja de ruta a nivel nacional para una economía circular. Es lo que se ha hecho en la mayoría de los países de Sudamérica, y con esta hoja de ruta donde participan los distintos sectores de la sociedad, podríamos entonces iniciar algo que va en el camino de este convenio de la UNEA, y en camino de lo que todos queremos para el país. Entonces, los invitamos a ello. Y quería también preguntarles, con respecto a la responsabilidad extendida del productor, ¿cómo están viendo ustedes la receptibilidad o la receptabilidad de estos esquemas? Porque obviamente el sector privado va a tener un rol y una responsabilidad importante, pero es el camino hacia la economía circular. Sin ello no es posible que, por ejemplo, en la recuperación, como decía Bona, es lo más difícil, lo más costoso, que costeen la recuperación de estos materiales y que puedan, por ejemplo, subsidiar lo que hacen los recicladores de base en los países, y que el diseño de los productos cambie para algo que sea, que sea mucho más sostenible que lo que está sucediendo. A mí me preocupa algo de lo que me he enterado últimamente, y es que nosotros compramos una refrigeradora nueva, marca Samsung, tengo que decirlo, y la refrigeradora, por alguna razón, en su dispensador de agua no servía. Los técnicos me dicen que esa refrigeradora va a ser golpeada de tal manera que nada de lo que está allí pueda reutilizarse. Y así como queda, va a Cerro Patacón. Entonces, estas son cosas que no pueden suceder. Y me dice, todas las marcas lo hacen, todas. Si esto sucede en una refrigeradora de enorme, o sea, no, imagínense lo que va para Cerro Patacón. O sea, es una locura, una locura. Solo para que lo tengan en cuenta, porque estas son normativas que de alguna manera tienen que establecerse a nivel nacional y a través de la UNEA. Esto no puede seguir sucediendo, porque esto sucede en el mundo entero. Perdónenme que me extendí. Muchas gracias, estimada Lida. Y bueno, para responder un poquito a la pregunta, algo que también es interesante es conocer que dentro del proceso el sector privado está siendo muy participativo. Incluso también tienen digamos, un esquema o un paralelo de alianza de diversas empresas, obviamente también digamos, más grandes, que tienen esta conciencia y hablan mucho de este tema, de estos modelos que también ellos deben acotar, porque obviamente son uno de los actores más importantes del proceso. Y a la vez que, como estamos teniendo ahorita esta consulta, también en la tarde vamos a tener el mismo proceso con el sector privado, y vamos a reiterarles pues este tipo de medidas para conocer, obviamente, desde nuestro nivel nacional, las disponibilidades, recomendaciones, facilidades que tenemos para acotar este tipo de modelos que obviamente, como usted dice, son necesarios y factibles para poder adecuar esta gestión necesaria del plástico. También recalcar que estamos trabajando un proyecto con el Foro Mundial Económico, levantar una mesa, una plataforma de trabajo, y entre uno de los productos tiene que ver con lo que es responsabilidad y extendida del productor. Y esta mesa de trabajo pues va a mantener como un equilibrio, esto nos va a permitir tener un equilibrio como medioambiental, que muchas veces el sector privado dice como que no, medio ambiente, entonces se espera mucho, y aparte de eso esperamos después más adelante poder, y bueno, y muchos de ustedes van a ser llamados a participar en esta mesa, así que una vez que tengamos ya arrancando este proyecto, pues se van a enterar un poco más. Así que sí, estamos trabajando en esa línea, bajo otro proyecto, pero sí, obviamente lo que indica es muy importante y ya se está tomando en cuenta. Muchas gracias. Creo que son las 10:20. Vuelvo a abrir la palabra. Dime, otra intervención. Nos queda espacio para una pregunta acá más. Compañera. Y entre eso, les comento, ¿quieren pasar al coffee break o continuamos y luego? Sí, como sean flexibles, sí, coffee break, continuamos. Ahorita volvemos a sondear. Tiene la palabra, estimado. Buen día, mi nombre es Ramón Castro de Ecoplastic. Nosotros somos una planta recicladora de plástico, convertimos plástico en madera plástica y algo de pellets.
sobre lo que estoy escuchando ahorita, el tema de las negociaciones van a tomar cierta cantidad de tiempo por lo que me está diciendo Juan, su preocupación de ellos como recicladores de base y otras empresas que están aquí también dedicadas. ¿Cuál es el plan actual previo a que todo esto se establezca? Porque yo creo que hay intención privada, pero tal vez no conocemos la intención del Estado sobre nosotros actualmente. Por ejemplo, yo no tengo ni idea. ¿Cómo se puede manejar actualmente lo que ya tenemos, la estructura que ya tenemos, la cooperativa, recuperadores como Bliss, nosotros que estamos procesando? Actualmente no tenemos un contacto directo y previo a que todas estas negociaciones se den a futuro, que esperemos que sean así y tener apoyo internacional, pero ¿cómo se puede apoyar la gestión actual? La gestión que tenemos previo a que se den todos los tratados, a que se den todas las normativas, porque creo que hay una intención que vale la pena apoyar para cuando todo esté tener algo, ¿no? Sería mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, digamos que como usted comenta, el primer paso es tener ese acercamiento, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer es tener estos espacios de comunicación, tener ese contacto directo con todos los posibles actores involucrados a nivel nacional y luego de ahí empezar a entender dónde estamos y hasta dónde podemos ir y cómo vamos a llegar allá. Entonces, parte de lo que estamos haciendo, como comentaba Digna, es desarrollar ese proceso de evaluación para saber qué tenemos actualmente, cuáles son las facilidades que tenemos en el país y luego cómo podemos empezar a hacer esas acciones necesarias para fortalecerlo o incluso ya tal vez sí tenemos la gestión necesaria, pero no tenemos los mecanismos para asegurar esa gestión. Entonces, hacer esa evaluación o ese plan inicial para conocer cómo está el contexto de Panamá, específicamente hablando del proyecto del tratado hacia el plástico y cómo poder gestionarlo de cara a pues, las facilidades que ya tenemos en el marco regulatorio, las necesidades que tenemos y cómo podemos ir adecuando, digamos, acciones incluyendo también al sector privado y pues obviamente desde la participación del gobierno y los diversos actores involucrados. Sí, como lo mencioné, una de las cosas iniciales es sentarnos y comenzar a negociar, a tratar, a hacer ese mapeo que, bueno, ya se está realizando y realmente utilizar esa estructura para iniciar esos primeros pasos. Tenemos diferentes productos dentro de ese proyecto que esperamos. Kirby les mencionó un proyecto con un enfoque de economía circular que va a trabajar a nivel de ciudad. Ese es Ciudad de Colón, Ciudad de Panamá, a nivel ya más de proyectos pilotos, realmente a trabajar con los municipios, muy de la mano con un componente fuerte con los municipios, un componente con también empresas privadas. Entonces, al poder tener un mecanismo ya oficial de mesas, de congregar esos diferentes sectores, yo creo que podemos ir abordando y dar paso a esos siguientes pasos, a esa siguiente etapa, pues, que todo. Gracias. Bueno, entonces, no sé cómo hacemos para ver. ¿Pasamos al coffee? Bueno, pasamos al coffee break para tener unos 15, 20 minutos. Creo que lo pueden traer acá o lo pueden comer allá. Ah, sí. Bueno, mientras usted está por ahí, nosotros vamos a hacer algunas adecuaciones acá de logística, de espacio. Muchas gracias a todos por venir. Nos encanta tener una convocatoria tan grande. Así que mientras que ustedes están por allá, nosotros gestionamos acá y retomamos a las 10:35, 10:40 más o menos. Hola, buenas, probando. Muy fuerte, ok. Vale, empezamos. Entonces, gracias por estar aquí el día de hoy. De nuevo, bienvenidos, bienvenidas. Temas técnicos, cualquier cosa, el baño está detrás de esta pared, vaya de la vuelta. Tenemos internet abierto con el nombre del salón, que se llama... Pueden buscarlo, se me olvidó. Y porque es importante que estén conectados, si no tienen datos, para una sesión de consulta corta, rápida, interactiva que vamos a hacer. Se llama Elena Guardia, el wifi abierto. Ok, entonces, primero que todo, agradecer su participación con tan poco tiempo de antelación con la invitación. Es súper interesante que tenemos como una mezcla de actores desde academia, que son los que van a estar encargados como de ir adelante con la solución de los posibles problemas actuales. Tenemos también a organismos internacionales, también gracias por participar y
y bueno, nos facilitaron también unas herramientas digitales para las consultas, se les agradece. Tenemos ONGs, tenemos gestión de residuos, tenemos también a los recicladores de base, tenemos algunos del sector público organizando, privado, AIP. Y se divide en un 30, 20, 15%. Interesante, ¿no? Y bueno, una vez compartido esa información, solo porque sí, ya que no tuvimos el espacio de intercambio de quienes estamos aquí presentes por tema de economía de tiempo, y bueno, damos inicio a esta segunda fase en donde sería un poco informarles sobre el documento que a continuación les voy a presentar y por otro lado hacer un tipo de consulta y al final con un espacio abierto de conversación. Bueno, después de todo presentarme, yo soy Nicole Callahan, mucho gusto, estoy de consultora con el proyecto de Patrimonio Natural Azul con Audubon Américas en colaboración con el Ministerio de Ambiente, dándole la mano a nuestros futuros puntos focales en este proceso de negociación. Sin más, entonces nos vamos a contarles sobre este documento. Este documento se llama Posibles opciones de elementos hacia un instrumento internacionalmente jurídicamente vinculante basado con el enfoque global que aborde todo el ciclo de vida de los plásticos. Todo eso nos lo explicó con mucho detalle Kirvin antes. Entonces lo que yo les voy a presentar ahora es todo lo que él comentó en esas reuniones anteriores, tanto en la INC 1 como lo previo y lo que sucedió después intersesional, con las reuniones también de GRULA, con las reuniones de la colisión. La Secretaría hizo una consulta pública, tanto a las partes, dígase los países, y también a la sociedad civil, ya sea ONGs, academia además, a presentar posibles opciones, potenciales elementos para este documento. Aclarar que hoy día no contamos con el documento oficial de negociación, contamos con posibles opciones. Lo hacen así bastante suave para que sea fácil la negociación. No queremos que un país se bloquee, ya que todavía entiendo, y Kirby me puede corregir cualquier cosa, las bases de la votación no están aclaradas. Puede que sea por consenso, puede que sea por mayoría, se inspiran y esfuerzan en alinear cómo serán estas reglas del juego, porque al final son reglas del juego. No es un juego, perdón, pero son reglas. Otra cosa que les quería contar es, este documento fue público el 13 de abril de este año. O sea, por eso también un poco la premura antes de esta reunión que estará acompañando, bueno, estará yendo Kirvin a esta reunión de negociación a final de mayo y los primeros días de junio, en donde el objetivo de este espacio, como lo dijo Digna, es recoger un poco la sensibilidad nacional, como para él poder llevar una postura país fuerte, y entender también qué capacidades tenemos. No podemos comprometernos a algo que no tenemos capacidades. Eso hay que tenerlo muy claro. Y por otro lado también entender que un tratado es un tratado internacional. En eso abro un paréntesis. Hemos pedido a la Cancillería que nos apoye con una como charla para explicar primero qué implica un tratado, cuál es el proceso y bueno, estaremos gestionando eso. Por tema de tiempo va a quedar después de este INC 2, en donde haríamos como una sesión ya sea de webinar o reuniones presenciales para ir sentando las bases nacionales para la sociedad civil, la empresa privada, inclusive el sector público, entender las bases, porque no todo el mundo entiende pues, lo que es un tratado si no te has involucrado en el tema. Sin embargo, luego recibimos, secuelas no es la palabra, como los impactos que surgen y acciones a través de estos tratados internacionales que luego se transforman en políticas, planes, acciones, proyectos. Este tipo de documentos movilizan, bueno, mejor me voy con la línea de acá, que es el mismo documento que al final habla de todo. Este documento es corto, les prometo que es corto, tiene como 30 y tantitas páginas, en donde la escritura está bien sencilla. Recibimos la traducción en todos los idiomas oficiales, que son 6 de Naciones Unidas, a comienzos de mayo, creo, si no me equivoco, o finales de abril, y por eso estamos aquí ahora como compartiéndolo, ya que lo tenemos en nuestro idioma natal.
Este documento tiene una sección de objetivos, tiene otra sección de, que es la que miraremos más adelante, de 12 posibles obligaciones básicas, medidas de control y enfoques voluntarios. En inglés le llaman core obligations. Luego tiene una sección sobre medios de implementación en donde te detallan o te recomiendan, te sugieren algunas opciones de ayuda financiera, refuerzo de capacidades, ayuda técnica, transferencia de tecnologías, como el cómo voy a implementar esto que estamos prometiendo cumplir. Y luego en el ítem D de la sección 2 nos habla de las medidas de aplicación. Esto un poco más como país, como los planes de acciones nacionales. Tenemos también ahí informes nacionales, cumplimiento, evaluación, seguimiento, aplicación de este instrumento y la evaluación de la eficacia del mismo tratado, que suele ser este ítem más gubernamental, ¿no? Que es como, estoy haciendo cumplir esto, cómo me planeo para cumplirlo, qué proyectos se generan, que luego sí será ahí donde pueden ustedes apoyar y accionar. Y luego tiene otra sección que habla de asuntos adicionales. Ahí entonces te incluye lo que es la sensibilización, intercambio de información, investigación, cooperación, compromiso de partes interesadas. Y bueno, en el F lista posibles de anexos del instrumento, en donde te listan, a ver, de memoria recuerdo algunos, como sustancias químicas, productos, muy técnico, y es un poco como la base, criterio o fundamento para luego poner en acción los 12 cores y la implementación también. Y luego invitarles que si van a leer el documento, pueden simplemente scroll down o rodar abajo hasta llegar a la parte de anexos. En el anexo 1 te habla de posibles adicionales elementos. Cuando hicieron la consulta tenían como una plantilla de qué necesitaban que los países y las partes interesadas respondieran. Pero cada país o cada actor a veces tiene necesidades que no están identificadas en las plantillas y sumaron más. Y cuando se hizo la revisión por parte de la Secretaría, no quisieron dejar por fuera estas ideas súper geniales. Entonces las incluyeron en este ítem. Luego en el anexo 2 tenemos los elementos introductorios, en donde recomiendan tener definiciones, ámbito de aplicación, principios, disposiciones institucionales, ya sea de órganos de gobierno, subsidiarios, cooperación, el tema de la coordinación científica técnica, como el rol de la Secretaría. Y luego en el anexo 3, que ahí es donde yo les recomendaría que váyanse de lleno para allá, el anexo 3 te habla de lo que contaba Kirvin antes, sobre la resolución 514 de la UNEA, en donde en estos 2 párrafos te dice como que el marco de acción, básicamente. Y luego creo que se me cortó, pero hay uno más en donde te cuenta como un resumen antecedente, que la verdad fue como mi capítulo preferido. Cuando empiezas a entrar a esto es como que, bueno, aprendí la novela y no entiendo quién se está casando con quién y quién es la villana. Entonces, un poco, aquí no hay villanos, pero te vienes a este documento y te va contando un poquito la necesidad, te justifica por qué el mundo anda como anda. El plástico no es un demonio, el plástico nos ayudó a estar vivos más tiempo, nos ayudó en el tema de salud, hospitalario, vacunas, por favor, que eso al final se hace con inyectables que son plásticos. Entonces aquí el problema es que es la contaminación de ese plástico, que no estamos gestionándolo bien y luego también nos pusimos perezosos y lo usamos de más. Por ello también agradezco que veo que la mayoría trajo sus botellas de agua, o sea, está súper bueno. Y no solo por generar el plástico, sino porque la calidad del agua que tú recibes es importante para tu sistema y tu salud. No sé, eso es un paréntesis. Al final las botellas de agua tienen sus microplásticos y demás. Y bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar un poquito. Ejemplo del documento. El documento pareciera complicado, como una ley, pero no, en verdad está escrito muy ameno, en donde te da este título así muy general para que sea fácil la negociación. Y les quería contar, tiene estos recuadros en donde te dice, en este ejemplo, te puede que te dé como antecedentes, justificaciones, recomendaciones, como que si fuese el narrador en el libro que te estás leyendo, y no es parte del documento mismo. Y entonces ayuda a la lectura, lo hace ameno, eso es lo que lo hace ameno. Y luego entonces contarles, que la verdad quedó un poco pequeño la proyección, quería enseñarles cómo es esto de posibles recomendaciones. Ejemplo, en el tema de objetivos, que al final el objetivo es lo principal de todo proyecto, documento y lo que hagamos. Si no tenemos claro para qué estamos aquí, entonces ¿qué hacemos? Ahí entonces te ponen opciones como acabar la contaminación por plástico, proteger la salud humana y el medio ambiente de sus efectos adversos a lo largo de todo el ciclo de vida del plástico. Ok, te da otra opción.
te dice proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos de la contaminación por plástico a lo largo de todo el ciclo de vida. Si ves ahí la diferencia, pone el foco en la contaminación y en la segunda pone el foco en la salud humana y el ambiente. Suena parecido, pero al final cuando uno lee normativas, una palabra hace diferencia. Y luego te da una tercera opción que dice reducir la producción, el uso, el vertido de plásticos a lo largo del ciclo de vida, incluso mediante la promoción de una economía circular de plásticos con vista a la contaminación por plásticos en un año X, o sea que te pone como targets, y proteger la salud humana y el medio ambiente. Te incluye un poco todo lo anterior, pero te da un poco el cómo, para que, no sé, a veces cuando el tema nacional va a las asambleas y luego sale escrito distinto, aquí entonces le da muchas opciones como para que no se equivoque tanto. Pero ellos tienen opciones a la hora de la negociación de incluir una solamente, de no escoger ninguna de estas o hacer una fusión de esto. Esto es una guía, recomendación, opciones. Ok, entonces, lo que vinimos a conversar hoy, primero, como es tan fast track como tan rápido esto, obviamente disculpo que no podamos como entrar en detalles, enseñarle lo que está pasando y llevarlos a la acción un poco rápido y por ello me disculpo un poco, pero contarles que en el Core Obligations, que es el de posibles obligaciones básicas, nos proponen 12 líneas de acción. No se los voy a leer a detalle porque se los voy a explicar a continuación, pero por ejemplo, de estos 12 podríamos agrupar como ciclo de vida todo lo que sea generar. Te habla por ahí polímeros plásticos primarios, te habla de la producción de plásticos problemáticos evitables, sustancias químicas en polímeros peligrosos y por ahí hay otro de microplásticos. Todo esto es como materiales, el tema del diseño. Aquí no estamos en tema de extracción, pero es importante que el ciclo de vida y todas las acciones sean enfocadas en ciclo de acción. Podemos empezar de atrás adelante, de adelante a atrás. Yo soy generadora, entonces yo estoy al final del tubo. Y luego de eso, el tema de consumir, el tema de la compra, el tema comercial. Luego, antes del tema comercial, estuvo el diseño. Un poquito antes estuvo el tema de la producción. Bueno, al revés, diseño, producción y luego, bueno, extracción. Y bueno, cada una de estas fases del ciclo de vida tendrán sus acciones distintas. Luego también es importante recalcar que el tema de plástico debe ser tratado por sectores. No es lo mismo hablar del plástico en hospitales que hablar del plástico de un solo uso. Y no es solo hablar de desechos del plástico. Sé que aquí en Panamá es como nuestra línea de acción porque no somos productores, pero somos consumidores. Como consumidores podemos decidir qué comprar, qué no comprar. ¿Y cómo decidimos eso? No sé, tirando ideas. Es como normativa en tema de etiquetado, que son una de las propuestas a continuación. Me avisa cualquier cosa al tiempo, ¿no? Vale, entonces voy a hacer un barrido rápido de las 12, muy rápido, para que tengan como unas pinceladas de lo que quiere decir cada una de estas acciones. Ejemplo, en la 1, ojo, el orden propuesto no indica prioridad, simplemente está puesto así porque había que enumerarlo, ¿no? Entonces te habla de eliminación y o reducción de la oferta, la demanda y el uso de polímeros plásticos primarios. Aquí te proponen tener unos objetivos globales, compromisos metas nacionales, te habla de regular estos polímeros primarios mediante moratorias, prohibiciones, te habla de rastrear los tipos, volúmenes de productos químicos, licencias para la producción, temas de importación, exportación, que por ahí puede ir fuerte en nuestro país, ya que somos un país importador. Tenemos también herramientas económicas de cómo establecer medidas basadas en el mercado. Luego en el ítem 2 tenemos prohibir, eliminar gradualmente y o reducir el uso de productos de plástico problemáticos y evitables. Acá nos mencionan temas de hay que inventariar y controlar la producción de estas materias primas, hacer una línea base mundial, una línea base de referencia que nos preste como qué tengo y cómo lo trato. Un poco eso, no podemos mejorar nada que no sabemos, que no contamos. Tenemos también establecer criterios para determinar la priorización de productos, un poco hacer acciones de manera estratégica, ¿no? Tenemos prohibir, eliminar, progresivamente reducir o controlar. Bueno, y cuando queda así tácito se refiere a los productos de plásticos problemáticos y evitables. Requisitos de importaciones y exportaciones. En el ítem 3 tenemos sustancias químicas y polímeros preocupantes. Se refiere a prohibir, eliminar gradualmente o reducir estas producciones.
Entonces, ¿cómo hacemos eso? Te propone, regula una vía de prohibir, puedes eliminar, puedes reducir o controlar, porque entendemos que hay químicos que son necesarios. Es solo tenerlos controlados y vigilados. ¿Qué está pasando? Porque no queremos luego ensuciar esos plásticos que lleguen al tema de la circularidad. Es peligroso. Y luego también tenemos aumentar la transparencia, que en de lo que me ha contado Kirby y algún compañero de él de otro país en las negociaciones, que estos temas son los que lo complican. Al final te vas a la línea de secreto industrial. No te quiero decir que tiene mi plástico porque es mi producto y lo vendo. Al final, esas son las trabas que se van a dar durante la negociación. No somos ese país productor. Entonces, Kirby y Digna pues buscan aliados de qué países están alineados con nuestras prioridades nacionales. Por eso el grupo GRULAC, pero bueno, me desvío, sigo acá. Aumentar la transparencia, lo que les conté. Entonces, esto da seguimiento de tipos, volúmenes de polímero, requisitos de divulgación. Luego te dice acelerar y apoyar una transición fomentando la innovación y sustitutos. O sea, no podemos cancelar si tampoco sabemos qué vamos a hacer con una manera diferente. Por eso no es una línea de acción. Aquí tenemos muchos actores, cada quien es bueno en lo que hace y es un poco, este espacio es como para incentivar esas acciones, recordando que no necesitamos el tratado para hacer acciones. Sabemos que el problema está ahí. Ya salió que, bueno, estamos afectados como humanos, placenta humana con plástico, presencia de plástico en sangre, es un problema y lo que no tenemos claro todavía, cómo se refleja ese problema en nuestra salud. Están estudiando sobre ese tema. Y bueno, acelerar y apoyar la transición. Bueno, esto ya. Tenemos aquí reducir los microplásticos, en donde se aborda el uso intencionado, en donde se prohíba, se reduzca, se controle. Te habla también de abordar las emisiones no intencionadas. Por ejemplo, minimizar el riesgo de fugas de pellets de plástico, que es cierto, yo lo vi. Una vez acompañé a la doctora Denise de la UTP, ella tiene un proyecto sobre microplásticos en costas. No me acuerdo el nombre específico y no quisiera darlo mal, pero ella tiene una metodología de recolectar plásticos y microplásticos en zonas costeras y luego lo lleva al laboratorio para el análisis. Y vimos estas bolitas que son esta materia prima. ¿Cómo es posible? Si en Panamá, así al borde del mar, no se entiende, pero hay fugas. Hay fugas en donde tienen que haber medidas de control en transporte, en la importación y bueno, en textiles. Algo muy importante que está quedándose en el olvido. O sea, un poco como sociedad civil incluida, compramos productos y los productos están hechos con materiales y los materiales están acompañados con químicos. Entonces, estos textiles, la ropa que tenemos es plástico, se nos olvida. Y entonces el fast fashion también son ropa que se desgasta y se bota. Y bueno, nada, y sembrando una semilla, el tema de la gestión de neumáticos también. Alida nos comentaba un estudio en donde en Estados Unidos estaban las carreteras, si no me equivoco, y luego estos microplásticos de las llantas los encontraban en Canadá o algo así. O sea, están pasando cosas que a lo mejor no están en documentos y papers científicos que no nos llega a la sociedad civil tan sencillo. Y bueno, sigo, que vamos por el 5. Reforzar la gestión de residuos. Mi parecer personal es que como panameños, como latinos, tenemos que meterle ganas a porque es mejorar las capacidades de gestión de estos residuos para fomentar la innovación, regular los residuos plásticos, el movimiento y la vida útil, prohibir prácticas peligrosas, el quemado a cielo abierto, incineración, y ahí te detallaban un montón más de cosas que uno no pensaría que fueran peligrosas. Vertido ilegal, eliminación, fomentar el ERP y crear un mercado de reciclaje, que Juan y Jenny nos pueden contar que ese mercado de plásticos a veces no está muy bueno, ¿no? Y luego tenemos acá el diseño de la circularidad, pero siempre y cuando, pues, cuidando, ¿no? La calidad de estos productos, establecer criterios de esta circularidad, orientación del diseño y envases, requisitos de productos, envases, se ajustan a criterios de este diseño. Entonces, claro, uno de los anexos en el documento te habla de crear estos requisitos, como cuáles serían esos guidelines o líneas de qué necesita una circularidad segura. Medidas de etiquetado, que es lo de un poco decir qué es este producto, como comentaba Kirby, como con los alimentos, tenemos muy claro cuánta proteína, grasa, azúcar nos viene, pero no sabemos qué viene en el juguete de nuestro niño, por ejemplo.
Fijar objetivos del contenido mínimo exigido de reciclaje, pero también te puede poner nervioso, como si es reciclado, pero ¿reciclado con qué? Por eso necesitas los puntos anteriores. Es un poco hacer de todo y está difícil, pero lo tenemos que hacer. Y el registro central de intercambio de datos, de nuevo, divulgación de información es importante. El 7 dice, fomentar la reducción, reutilización, reparación de productos y envases de plástico. Te habla del derecho a la reparación en este. Te habla también de los sistemas de REP, te habla de directrices, sistemas de presentación de servicios, recogida de plásticos usados por sectores de producción. Si ves cómo te separa esto por sectores, porque es diferenciado totalmente. No es lo mismo un envase vacío de plaguicidas que un envase de agua. Bueno, seguimos, incentivos fiscales. Posibles alternativas, sustitutos seguros y sostenibles. Entonces, si ves, cada de estas acciones se alimentan entre sí. Necesitamos esto para que la circularidad se dé segura. Y luego el último te habla de la salud humana. Entonces, acá te habla de plataformas para potenciar la investigación y desarrollo. Al final esto se hace desde la academia, desde la comunidad científica e inclusive de las empresas. Cada empresa tiene su departamento de I+D. Es un poco como, señor, saque un poquito de ese presupuesto de mercadeo, tráigalo para acá y diga que está haciendo esto. No sé, una idea ahí. Y entonces tenemos ahí revisar y permitir el uso de alternativas y sustitutos seguros y sostenibles, como por ejemplo un sistema de certificación que le dé seguridad al consumidor de que el producto que está comprando está respaldado por esta agencia que certificó. Técnicas para evaluar criterios, mecanismos de financiación, porque al final sin fondos y flujos de dinero estas acciones no se dan. Tasas, aranceles, impuestos, subvenciones, al final todo es un tema de balanza, es como tema de quién es responsable de qué, pero bueno, no era responsable antes, ¿cómo me ayuda? O está bien, sí soy responsable, lo voy a hacer, entonces me va a multar si no lo hago. Es como incentivar por lo positivo y por lo no tan cómodo, ¿no? Te habla por acá también de eliminar el vertido y la emisión de plásticos al agua, al suelo y al aire, recordando como que esto es ciclo de vida, y entonces este ciclo de vida no es circular, es un tubo y el tubo sale. Es como bloqueamos que estos contaminantes salgan al sistema. Me comentaba la doctora Marinés Esquivel, ella es del Ministerio de Salud y también del Centro Regional de Basilea, que una vez un químico liberado al ecosistema, él sigue reaccionando y hay que ver con qué se encuentra y cómo reacciona. Ahí es donde es preocupante el tema, ¿no? Y como a lo mejor dimos química en la escuela y no la vimos mucho más, se nos olvidan estas cositas pequeñas y después vemos los altos niveles de enfermedades, cáncer, enfermedades extrañas. Y porque, bueno, cosas siguen reaccionando entre sí. Prevenir, reducir la pérdida de artes de pesca. Recuerdo un documento que está levantando Alida acá presente, en donde los sectores se prioriza también, ¿no? Como construcción, envases, no lo estoy diciendo en orden. Y luego el sector pesquero es un alto contaminante de plásticos en el mar. Y luego entonces quedan estas redes de pesca y estos pececitos que pueden ser por un lado biodiversidad o comida para alguien más, pues mueren. Y luego entonces tenemos acá contaminación por plásticos existentes. Ustedes disculpen que lo hago un poco casual para que no se me aburran, no tan formal. Entonces tenemos aquí la contaminación por plásticos existentes, medidas de remediación, medio marino y zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional inclusive, porque esto es lo más importante que mencionó Digna, es como el tema de la contaminación por plástico incluye la contaminación por plástico en el sistema marino, en ecosistemas marinos. Y luego ya eso no es de nadie, pero es de todos. Acá puedes ir a alguna de las costas y ahí no hay presencia humana y está totalmente contaminado. Por eso es una responsabilidad global. Por ello se ha llegado a que todos los países se sienten y digan, vamos a hacer un tratado internacional porque es que yo haciendo mi parte en mi casa no me soluciona el problema a mí. Al final siempre se piensa como en uno y cada país está cuidando a los suyos. Y bueno, medidas sectoriales, contextuales, eliminar la contaminación, está ya, remediación. Y nos vamos con la 11, transición justa e inclusiva. Juan, lo que comentaste, sí está tomada en cuenta. Se habla mucho de enfocar este tratado con los derechos humanos, entonces también incluye a todos los recicladores de base y que se incluyan en el plan. En una de las acciones, te las comento, por ejemplo, mecanismos especiales en los países en desarrollo, obligaciones para que las empresas privadas de gestión de residuos recojan los residuos de plástico de las cooperativas o asociaciones informales de recicladores y establecer planes graduales para su formalización. Mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores
por ejemplo, con un reconocimiento legal y apoyo a recicladores informales. Te habla de integrar el sector informal de residuos en la cadena de valor de los plásticos y promover la economía circular, haciendo un programa de transición justa. Uso de tasas derivadas de estos sistemas para capacitar, financiar y mejorar las infraestructuras, las capacidades de este grupo de personas. Y la última, pero no menos importante, a mi parecer, yo creo que esta es la que motiva todo lo demás, es proteger la salud humana de los efectos adversos de la contaminación por plástico. Te habla de opciones de evaluar los riesgos a la salud causados por los plásticos y su contaminación, incluyendo los efectos adversos y seguir investigando. Te comentan también una opción de cooperación, colaboración y el intercambio de información con organizaciones grandes, multilaterales como OMS, OIT y otras organizaciones intergubernamentales, y te habla de mejorar el enfoque Una Sola Salud. Este fue el barrido muy rápido de 9 páginas del documento, que les invito a leer como ONGs o instituciones o empresa privada. Si el mundo está alineándose por ahí, ¿por qué no también incluir una de estas acciones en mis proyectos, en mi empresa y demás? Entonces, en la parte que viene es donde me gustaría consultarles lo siguiente. Esas acciones que acabamos de ver, nos gustaría priorizarlas para a continuación consultarles sobre algunas de ellas. Si pueden escanear este código con tu celular. No se ve nada. Tienes 2 pantallas, a lo mejor jálalo para un lado. Mueve el mouse hacia un lado. Bueno, mientras tanto se lo voy a ir pasando. Está listo. Bueno, pueden también entrar a la página slido.com. El orden que seleccionen le da la prioridad que ustedes consideran como más importante. No está activo. Espérate. Play. Dale de nuevo. Dale refresh, ya te debe salir. Le dan refresh y ya le debe salir. Ahí tiene, mira que tiene. Refrescar. Ay, sí. ¿Qué es lo que viene después? El sticker. ¿Alguien le falta? ¿Sí? No, nadie ha votado, dice 0. Claro, es que son 12. Lo que les leí, ahora entonces es eso. Si alguien necesita ayuda, me levanta la mano. ¿Ya? No, nadie ha mandado. Sí.
Hola, para los que estamos haciendo la dinámica, la idea es que prioricemos todas en orden pues de cómo nos parezca más importante, tomando en consideración que todas son importantes, y luego al final de todo el formulario le sale send. Ahí entonces le dan clic para mandarnos la respuesta y poder ir captando esa priorización general que podamos hacer de las. Por ejemplo, ahí vamos, perfecto. Ya van dos, ¿no? Sí. Cuando estuve diseñando, yo misma votaba y todo me salía importante, era como, no, esto no puede ser. Bueno, recordemos lo siguiente, no es que ustedes consideren que es más importante, es lo que queremos hacer ahorita. Vamos a abrir una página de Post-it para comentar sobre las que escojan primero y así. Como para tener algo consultado y que puedan ustedes también compartir. ¿Alguien necesita ayuda? Esta es la que viene. ¿Sí? Esta es la que viene. Reforzar la gestión de residuos. Van, ahí lo dice en la esquina arriba, van 6. Increíble, vos, y no da sueño. ¿Alguien pendiente todavía? ¿Cómo vamos? Por aquí, vamos bien. ¿Todo ya? Vengo aquí a copiar. ¿Arrancamos? ¿Cómo vamos? ¿Ya? Perfecto. ¿Sí arrancamos? Por Lo que acá, viene. vamos bien. Igual, bueno, parece que va por lejos reforzar. Mientras tanto, les voy a ir entonces compartiendo el muralcito de consulta, es este. No se ve. No. Pásalo para allá. Ah, pero no queremos ese, queremos ponerle el PowerPoint para que escaneen. Ajá. Entonces, les voy a pasar este donde vamos a documentar la consulta, que sería ¿cuál es tu opinión acerca de las acciones propuestas para cumplir con estas posibles obligaciones del tratado en cuestión? Entonces, como son varias, les pediría que en el post-it pongan número de la acción y al lado su comentario. Ah, no. Ujú. Ajá, ¿lista? Perfecto. Esta es, digamos, la segunda parte. La idea es captar algunas ideas específicamente de las acciones o las posibles obligaciones que hemos segregado o que hemos, digamos, priorizado a ti. Por aquí, si pueden ver el enlace o si lo quieren. Como verán, esta es otra plataforma en la cual pueden poner post-it o ideas en referencia a... Por aquí, ya, listo. Por acá, ¿todo bien? Ya lo mandaste. Este es otro. Este es ahora para poner los post-its. ¿Y se mandó? Nicole. ¿Calificaste todas? Tres. ¿Por acá? No, hay ¿Todo que bien? calificar ¿Por todas, acá? si no, no se manda. Nicole, Sí, todas veces subiendo. Diga. para poner la otra. Para poner... Ok, la plataforma les va a salir, es una página web sencilla, básica, en donde se ponen post-its. ¿Salió?
Que no se vea tu. ¿La estás cerrando? ¿Ese cerrado? No se ve. Vale, entonces tienen que darle como clic al título y ahí te sale como tienes alguna idea, lo dice en inglés y ahí, pum, puedes escribir. Si alguien necesita ayuda. Entonces, ok, ¿qué estamos consultando ahorita? La que quedó en primer lugar es reforzar la gestión de residuos. Entonces, ¿qué piensan sobre las acciones que nos comentaron en el documento? Si quieren, lo que hago es que les pongo esta lámina, la que decía las acciones. Reducir, utilizar alternativas, vertidos, contaminación, ¿no? Ajá, gestión de residuos. Les voy a poner las acciones que proponen. Esto está resumido, es más largo en el paper. Podemos comentar al respecto. Ajá, podemos comentar al respecto de, como país, cuáles serían nuestras capacidades instaladas para la capacidad de la gestión de residuos. Puedes comentar sobre qué recomendaciones darías para mejorar la capacidad de esta gestión de residuos. Puedes hablar sobre debilidades del país, fortalezas. Pueden comentar sobre el documento. Ah, ok. ¿Está redado? ¿O otra cosa? Dale, toca, yo le ayudo. ¿Para ver? Ah, mira, tú le das aquí. Le dan al botoncito de foco, como un foco. Ahí esto es como que si tienes una idea. Para no aburrirlos, les puedo ir contando cosas que dicen en el documento sobre este ítem. Sí, claro. A ver. Es que les hace tanto así. Ahí está. Aquí. Y ya te ayudo. Cuando abra. Mientras tanto vengo acá. Bueno, y también pueden hablar en voz alta y conversar para que sea más dinámico. ¿Ves aquí? Y ahí escribes. A ver, les voy contando. O si alguien quiere conversar, le presto el micrófono también. Puede hablar sobre el tema. En precio. Y no puedes, no hay competencia, o sea, te vas porque te vas por el costo. Ya, no hay competencia. Por seguridad. Entonces, lo único que se puede hacer es mejorar los polímeros. Abordar la contaminación. ¿Dónde está esa? Cuando quieran, me dicen y podemos pasar a otro. Les puedo contar cosas que dicen en el documento, opciones. Opciones para mejorar la capacidad de gestión de residuos y fomentar la innovación. En este punto te dice desplegar y fomentar el desarrollo de tecnologías de recogida, reciclado y eliminación de residuos plásticos. Una opción 2 te dice establecer un objetivo para reducir la generación de residuos plásticos que necesitan operación de eliminación final, como el vertido y la incineración. Punto 3 de ese subpunto te habla de elaborar orientaciones para ámbitos como el fomento de la inversión en infraestructura de gestión de residuos, que esa es una que necesitamos. Tenemos el muestreo, análisis, seguimiento, notificación y verificación de los residuos plásticos en el medio ambiente para ayudar a los responsables políticos a medir el impacto de estos objetivos y políticas aplicadas. Opción C te dice las especificaciones para contenedores, equipos y lugares de almacenamiento de residuos plásticos. Esa está buena también. Acá en Panamá vemos que tenemos bolsas en el suelo a la hora de la recolección en donde hay fugas. Nos dicen también promover la investigación para la innovación.
Este es uno de los más largos de todos. Te dice también opción para regular los residuos plásticos, regular el movimiento y la gestión, el final de vida útil de los residuos plásticos para reducir las fugas de residuos mal gestionados. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Un espacio de comentario? ¿No? ¿Pasamos a otro? ¿Sí? ¿No? Levante la mano los que quieren pasar a otro o seguimos ahí. Ojo, el documento queda abierto. Yo puedo pasar al otro por si alguien quiere y pueden quedarse opinando con este que tienen ahorita. Entonces, el punto ganador, o sea, priorizado 2 fue... Déjenme les cuento. Quedó con 7.9% abordar la contaminación por plásticos existentes. Esta es la número. Plásticos existentes. Así que pueden comentar sobre eso también. Plásticos existentes. Mover alternativas, sustitutos, no. Aquí estaba. Es esta. Abordar la contaminación por plásticos existentes. Medidas de remediación y medidas de sectores contextualizados. Voy a entonces contarles cosas que digan en el paper para motivarlas en la escritura. Este es el 10. Lo pueden hacer allí mismo, en la misma plataforma, no es otro enlace, lo van tirando y nosotros acá organizaremos toda la información, pero Sí. ustedes fluyan y nosotros vamos entonces gestionando todos estos inputs que son buenísimos para el proceso. Gracias. Puedes escribirle, por ejemplo, digo, pero si quisieras y para que sea más específica, puedes, si quieres, poner 10 y escribes tu comentario. ¿Cómo que? Aquí arriba. Ya vi. ¿En dónde? Bueno, cuando buscas por acá. Sí, los pasos, sí. Les iba a leer cositas del punto 10. A ver, opciones para el punto 10, para inspirarlos en su escritura. Para que entiendan un poco cosas que salen en el documento, el comentario que nos da dice, la contaminación existente es preocupante y puede requerir actividades específicas de remediación, sobre todo en el medio marino. El plástico tiene ciertos problemas de legado, sobre todo a lo largo del ciclo de vida. Bueno, me voy mejor a las opciones recomendadas. Algunas opciones te dicen, opciones para hacer frente a la contaminación por plástico existente y adoptar medidas para remediar la contaminación por plástico en el medio ambiente, incluido en el medio marino y las zonas de situación fuera de la jurisdicción nacional, como les comenté. También, punto 2, te habla de cooperar en el desarrollo de estrategias e identificar y priorizar, abordar las áreas de residuos heredados. El B te habla de medidas sectoriales y contextuales. Eliminar la contaminación por artes de pesca fantasma en el medio ambiente. En el punto 2, llevar a cabo actividades de remediación en contextos específicos. En el último punto, te recomienda desarrollar criterios y directrices sobre las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas medioambientales, incluso para garantizar las actividades de limpieza respecto a la biodiversidad. Te dan dos opciones como la identificación de indicadores de puntos de conflicto en cantidades y tipos de basura que ponen en peligro las especies marinas u otras especies o hábitats. El último punto te habla de fomentar la adopción de medidas específicas de eliminación en planes de acciones nacionales de forma voluntaria, por ejemplo, acciones de limpieza e iniciativas de sensibilización. ¿Pasamos a la siguiente? Vale, la siguiente priorizada fue fomentar la reducción, reutilización y reparación de productos y envases de plástico. Entonces pueden escribir al lado 3 y si quieren, o no escribir nada, pero esa es la 3. 3. 3. No. No es la 3. Esa no es la 3, esa es como la 5 o 6.
Sí, esa no es la 3. A nivel internacional, esta es una de las acciones más recomendadas, ¿no? La minimización, reducción, como que si puedes evitarlo, evítalo. Es que es indestructible. No todo indestructible, sino que si hay maneras de hacerlo, pero la industria no quiere. Precisamente el numeral 7 habla de productos plásticos per se, pero no habla de productos que contienen los plásticos. Entonces no sé si yo estoy entendiendo bien. Por ejemplo, en el caso que yo mencionaba de la refrigeradora esta, que iba a ser totalmente demolida o, como se dice, desbaratada, destrozada, y que luego iba a un Cerro Patacón, hay mucho plástico allí, inclusive plásticos que pueden contener contaminantes peligrosos. Los autos también, yo estuve leyendo que los autos más modernos contienen hasta más de la mitad de plástico, son casi de plástico porque son más livianos. Entonces no sé si el convenio, como se está negociando, habla un poco de esto. Además también la transformación de los plásticos, por ejemplo en canchas sintéticas, es horrible porque con el uso son microplásticos que están en el aire y pues están respirando esto. Igual pasa con las llantas, productos, pisos de vinil, que por el uso, o sea, sabemos que esto está allí en el aire. Entonces, no sé si sobre esto se está hablando en el convenio, porque hablan de productos plásticos, pero no productos que contienen plásticos. ¿Ves? Esa es mi preocupación. Gracias. Bueno, igual podría hacernos por colocarlo y tal vez lo evaluamos porque sí es cierto que todavía como está iniciando el proceso no se ha hablado específicamente de qué sectores puntualmente se van a acotar. Sí se ha conversado de sectores muy generales como comentaba Nicole, el tema de los textiles, el tema de la producción de plástico de un solo uso, el tema de plástico como artículos en general, pero no se ha hablado específicamente de qué sectores puntuales se pueden acotar. Sí es cierto que tal vez esto va a ser muy macro y ya a nivel nacional hay que ver cómo se van a implementar algunas cositas que, claro, depende mucho de cómo se va a desarrollar entonces el proceso tal vez de importe, exporte y el control de producción como tal, pero todavía no se especifica como digamos sectores puntuales donde se va a priorizar algunas acciones del tratado. Lo que pasa es que esto no es un problema nacional nada más, es un problema global, porque todo esto, como te digo, si a un Cerro Patacón se va una refrigeradora destrozada, todos estos plásticos, microplásticos se van en algún momento al agua y al mar. Y de ahí, como dicen, no le pertenece a nadie. Entonces, yo creo que se tiene que abordar aquí, desde acá, ¿no? Si todos los productos que compramos están hechos de plástico ya por dentro, o sea, no nos podemos zafar de eso. Pero, o sea, si vamos nada más a abordar los envases, no va a ser suficiente. O sea, son vendibles, son mercadeables, son los envases, pero el peso fuerte no son los envases. Entonces, la agricultura tiene una gran cantidad de carpas, tuberías, etcétera, la construcción, ni hablar, la farmacéutica, ahí vamos por los textiles. O sea, hay una cantidad, los electrónicos, tenemos este proyecto nacional, pero todos estos son, la línea blanca es un problema grande, muy, muy grande, son voluminosos, su recuperación es difícil, ahí es donde la responsabilidad técnica del productor tiene que aplicarse. Es obvio, ¿no? Entonces, esa es mi preocupación. Gracias, Alida, por tu comentario. Ahora No, gracias. Mira, me presento, Marviva. Mi nombre es Tania Rosemena de la Fundación Marviva. Interesante, y es una manera en la que, en base a una propuesta de 12 ejes que todavía están en construcción, es complicado incluso esa priorización. La hicimos y nos daba como que, pero yo no puedo hacer esto si no he hecho esto primero, pero esto es más importante, pero a nivel práctico. Entonces, bueno, allí estaba tratando de ver, y va a ser complicado, pero es como transversalizar las acciones en esos 12 ejes y poder optimizar esos recursos y esos esfuerzos.
porque al final, sí, el sector privado va a tener mucho que ver y también tenemos que ser conscientes de una cosa, y yo creo que ustedes son mucho más. Los países están polarizados hacia obviamente los grandes productores de plástico que están dominando esta situación, y en cuanto a otros países que nosotros en particular, si queremos promover la reducción, la reutilización, a veces nos estamos quedando falta de opciones alternativas que reemplacen. Entonces, bueno, más bien era como ese comentario, igual se lo coloqué en el post, porque sí, es un poco esa inquietud. O sea, yo creo que la principal inquietud de todos acá es el entender cómo la sociedad panameña, el Estado, independientemente de los gobiernos, pues puede implementar esto y si vamos a estar de la mano de esto, cómo nos va a afectar y cómo poder un poco ver a nivel regional. Estuve en una reunión la semana pasada en Costa Rica que están haciendo como grupos focales en la empresa privada, sector gubernamental, y veía como qué alternativas hay para el plástico. Y entonces en Costa Rica la opinión era, el problema es que acá podemos querer mucho reemplazo, pero no hay demanda, no hay oferta. Y entonces, entonces al no haber mucha oferta, entonces ya tenemos que mirar a nivel regional cómo nosotros, el grupo de países, nos ponemos de acuerdo para tratar de cambiar las reglas del juego. Entonces, bueno, esa idea no sé cómo la plasmo, pero sí creo que es importante un poco ver ese enfoque regional para los países que aparentemente, o sea, estamos tratando de hacer las cosas, tenemos un marco normativo, nos hace falta poder impulsar implementación y apoyar a los productores, apoyar a los recicladores, a la empresa privada para la transformación. Pero entonces, ver esa parte. Gracias, y creo que ahí tocó varios temas importantes y uno de ellos es que obviamente se debe generar ese ecosistema para facilitar esa transición. Y como usted dice, si no hay una demanda constante o una necesidad de esos reemplazos sostenibles, no va a haber entonces ese mismo desarrollo o fortalecimiento de esa producción del mismo. Entonces, tal vez también una de los mecanismos que tiene esa transición o las necesidades que tiene es poder de manera global generar esa necesidad de hacer una transición en uso de otros tipos de materiales y alternativas, y pues eso puede ir muy de cara con el control que se habla en algunas de las medidas de cómo controlar la producción de plástico, tal vez poniendo algunos band o algunas, digamos, límites o metas que de aquí al próximo 5 años ya no se va a producir tanto de este plástico puntual, o artículos puntuales o productos puntuales ya no van a utilizar plástico porque es innecesario, se puede cambiar por otro tipo de producto. Entonces, más o menos esa es otra de las líneas que supongo que se puede ver. Pero igual, si nos deja así los comentarios, también todo eso lo vamos a recopilar y vamos a ver cómo entonces traerlo a la mesa con el grupo de la región. Me gustaría añadir algo también que se conversa mucho en los tanto webinars como reuniones internacionales, el enfoque con el tema de enfoque de derechos humanos. Ese enfoque también te lleva a pensar a los países menos desarrollados, países en desarrollo, países pobres, y también personas. Las personas en situación de pobreza viven el día a día, en donde se compran una comida que vendrá con un embalaje de plástico. Entonces, entender que la sustitución de estos materiales implicaría y afectaría el costo de vida de estas personas, de todos, pero en su mayoría serán estas personas. Entonces, cada movimiento, como lo dijiste muy bien, es un sistema. Se mueve uno y el sistema es completo y cosas van a moverse también en positivo para algunos y en negativos para otros. El tema balanza, ¿no? Acá también, ¿te presentas? Mucho gusto, mi nombre es Víctor Barrera. Un comentario, pienso que los países, los gobiernos deben trabajar más en lo que es el reciclado del plástico, ya que el plástico es un aliado y para la industria, los industriales, los que ganan mucho dinero, deberían aportar dinero para hacer estudios para mejorar los polímeros existentes, que son los que están dañando el medio ambiente. Si no hay dinero, no hay estudios, ¿ya? Entonces, tenemos un Cerro Patacón que es una mina de dinero, solamente saben echar
tirar y no reciclar. Hay ya muchas tecnologías que se pueden utilizar para reciclar el plástico, reciclar todo lo que sea, las llantas, lo que usted quiera. Pero si no hay quien promueva estas tecnologías, definitivamente seguiremos en la era de piedra, ¿ya? Entonces, el plástico, si ustedes ven en la industria, si usted quiere hacer un empaque de una caja plegadiza de cartón, el cartón está por las nubes ahora mismo y el plástico es un 20%, un 30% más barato que el cartón. Entonces, obviamente, el industrial se va por el plástico y por eso es que ellos ganan y ganan y ganan, pero no dan dinero para hacer nuevos estudios para mejorar, vuelvo y repito, los polímeros existentes. Seguimos con los polímeros existentes. Estos polímeros que nos venden aquí en Panamá, que dicen que son biodegradables, al final no son ni tan biodegradables y vamos a vivir en la penuria, mientras que nosotros, los actores, los que verdaderamente nos están matando, los contaminantes, no hagamos nada. Así que tenemos que ser más agresivos con este tipo de cosas, que los gobiernos apoyen más a los recicladores. Porque si usted tiene un proyecto de reciclado, como nos pasa a nosotros, a tocar las puertas en los bancos, ni les interesa. Los proyectos verdes no les interesan a los bancos, no les interesa a nadie. Solamente decimos, somos verdes. Pero para ser verde hay que mover dinero que ya se ganó, que ya se destruyó el planeta con ese dinero. Muchas gracias. Gracias, me quedo con lo de mover verdes. Mover verde está buena. Bueno, por un lado, como cuidar el tiempo de ustedes también, estamos a próximo cerrar. Si quieren, quedan con el app abierto, pueden comentar sobre el tema de la circularidad. Creo que la que quedaba en el siguiente como orden priorizado por todos ustedes aquí presentes era fomentar el diseño para la circularidad. Así que quedan totalmente invitados a escribir sobre ese tema, tanto en la plataforma como enviarnos vía correo. Inclusive también les dejamos un espacio que no entramos ahí porque, como ves, el documento es bastante amplio. Una de las opciones de medidas de implementación te habla de financiamiento, en donde ahí se desglosan temas como el financiamiento internacional. Se habla también el tema que comentaba Lía sobre la responsabilidad REP, por la responsabilidad extendida al productor. Puedes también opinar ahí, bienvenido. Sí está contemplado en el documento. También que sepan que en la plataforma de Naciones Unidas Medio Ambiente para el tema de la INC 2 hay una sección donde hay eventos y están unos webinars bastante interesantes. Hay uno en especial que te explica, como les expliqué hoy, el mismo documento. Luego también se desglosan en medidas de implementación. Justo en la mañana hablaban sobre este tema de financiamiento, en donde se tiene y se entiende muy claramente que sin el sector privado no vamos a lograr grandes avances. Entonces, por ello, pues somos también parte de la solución y no solo del problema, en donde se fomenten impuestos, medidas de incentivo, en donde se hacen también cooperativas, en donde se generen fondos colectivos de algún sector para dirigirlos a soluciones y un montón y un sinfín de opciones e ideas que propone el documento. Los invitamos a leerlo también. Y quedaba alguien con consulta. ¿Quién levantó la mano? ¿A Lid? Víctor, es que la única forma que yo veo en nuestros países y que ya se está aplicando en una decena de ellos aquí mismo en Latinoamérica es la responsabilidad extendida del productor. Que comencemos por los neumáticos, por ejemplo, que son tan obvios y que se van a todos los botaderos y Cerro Patacón. Sigamos con, bueno, los envases mismos. Sigamos con los electrónicos, que ya tenemos una propuesta de norma. Pero es la única manera, porque ¿quién va a pagar esa recolección? ¿Cómo se va a reciclar? Es lo más costoso, lo hemos dicho. ¿Cómo va a llegar a las manos de los recicladores? Entonces, a ellos se les tiene que financiar, y es la única manera.
Vale, quería también Gracias. pedirles que antes de irnos nos saquemos una foto para documentar este bello momento, por favor. Hola, bueno, ok. Buenas tardes, Brenda González de Aseo Capital. Gracias por la invitación nuevamente. Solamente como comentario y como añadir algo que me llama mucho la atención. Nosotros creo que hemos venido con una serie de sesiones y comenzamos con una participación en el plan de acción de basura marina, aquí con mi distinguido al lado. Después pasamos el año pasado con unas temas del programa para la educación ambiental en Panamá, realizada también por Mi Ambiente. Y también después pasamos a participar en un simposio repensando el plástico hacia la gestión integral para la reducción de la contaminación del plástico. Esto me lleva a la conclusión de que sería bueno, mi estimado Kirvin, que podamos sacar las conclusiones que se dieron anteriormente de estos simposios y de estas sesiones y estos programas, porque, bueno, este creo que es ya el primero que estamos aquí, pero sí como unificar las ideas, porque las ideas ya me imagino que están de todos estos simposios, de todos estos programas, que el inicio en julio, que yo participé del programa de educación ambiental, era con la finalidad de poder crear el programa, que es hacerlo, porque ese día se mencionaba que sí, habían leyes desde 1900, 800 y tantos, pero que en Panamá no se han podido establecer como tal, como decía aquí el compañero. Hay una ley de la 276 que habla muy bien de la gestión de los residuos, pero que nosotros podemos representar muy bien el país si en realidad pusiéramos en práctica todas las conclusiones y realizamos la gestión que se debe realizar, porque estamos de simposio, programa, y esto lo doy con el tema como ciudadana de este país también, que veo la preocupación de todo lo que está pasando en el tema del plástico, pero yo pienso que ya debemos de llegar a una conclusión real y hacer real, establecer las leyes y el cumplimiento y tomar de ejemplo a otros países que lo hacen. Entonces esto es como más mi comentario de reflexión, porque, hombre, Panamá debe representar muy bien, porque desde 1800 y tanto ya tenemos hablando, ahí conocí a un profesor distinguido que hizo el programa de la educación ambiental en Panamá, pero que actualmente ni siquiera los colegios los tienen claro. Así que ese más sería un aporte a que tenemos que aterrizar como país ya en el 2023, hacer una gestión real de este tema. Gracias. Bueno, buen día a todos. Álvaro Quiroz, acá con el sombrero de Marea Verde. Yo quería hacer un aporte desde el punto de vista de forma. Creo que los contenidos ya todos, como bien decía la compañera, los manejamos, los hemos visto, los hemos estudiado, reestudiado y los seguimos profundizando. Pero me preocupa un poco la forma del proceso de negociación. Panamá, a diferencia de los otros países de los que mencionaban de los 60, está siendo liderado por el Ministerio de Ambiente. En otros casos son cuerpos más con un balance de carga más privada que pública. Y lo que quisiera recomendar en ese caso es que se formule alguna metodología y uso de referencia a la negociación de los TLCs, donde habían cuartos adjuntos, porque ustedes como equipo negociador van a tener el reto de que les van a preguntar de temas donde no necesariamente es su experticia o tienen el conocimiento de campo. Entonces, bajo ese enfoque, lo que quisiera proponerle a los presentes y al equipo del Ministerio de Ambiente es formular una metodología de cuarto adjunto donde tengan acceso a varios de los que estemos aquí sentados para consultas rápidas, porque cuando la negociación se da y se avanza, para los que hemos estado en proceso de negociación, sabemos que los tiempos no son muy explícitos o muy amplios. Entonces tú tienes que sacar respuestas, generar conclusiones o posiciones de negociación en cuestión de 12, 10 horas, 8 horas, mucho menos tiempo. Y en esa línea lo que quisiera es que trabajemos o pensemos en una metodología que sea bien operativa, bien táctica, mejor dicho, en el momento de la negociación, para que por omisión o por desconocimiento no se comprometa el país o la nación a acuerdos que no necesariamente representan el interés de los que estemos presentes o incluso ausentes. Entonces, ese es mi aporte a nivel de experiencia en lo que es negociación. Yo asistí en algunos equipos del MISI, en aquel entonces en el TLC. Tendría como la edad de Nicole, por ahí yo creo. Está más jovencito. Pero eso sí es bien importante que lo sepamos, porque si no, lo que puedes traer de vuelta a esa negociación a lo mejor no sea bien recibido o no sea lo que el país busca o desea, como aporte al grupo. Gracias. Muchas gracias, Álvaro, y gracias a Lida por secundar. Y de hecho, parte de la idea de este acercamiento es eso, como ir formalizando, y luego tal vez haremos como una segunda
un segundo acercamiento para poder estructurar este equipo interesado que esté, digamos, on call y que pueda hacer ese apoyo como comentario, porque es muy importante, porque como él dice, muchas veces este proceso es tan ágil que ni siquiera les proyecté la agenda, porque a veces ellos dicen, esta es la agenda, y cuando vamos a la realidad varía muchísimo el proceso, hay muchas cosas pasando a la vez y es muy difícil sobrellevarlo todo. Entonces, como él dice, hay veces que por participar de la situación, tal vez hacemos algunos, nos adjudicamos en algunas cosas o nos hacemos partícipes de algunos temas que tal vez no podemos luego implementar a nivel nacional. Entonces la idea es con esta primera sesión tener como que esa idea generar estructurada de todo, digamos, el pantallazo que tenemos y luego entonces ir formalizando esos equipos interesados que podamos tal vez desde el equipo que esté participando en la negociación, hacer ese acercamiento con el equipo nacional y decirles, miren, este tema, estos 3 puntos se están tomando, ¿qué opinan? ¿Qué observaciones tienen? ¿Cómo podríamos nosotros acotar esto? ¿Les parece que Panamá pueda o no tomar consideración de este tema y de los diversos sectores, pues, digamos, dar ese feedback, ¿no? Y poder tener una idea clara? Porque sí es cierto, la idea es que el gobierno represente, pero tampoco es como que vamos a venir con ese puño de oro y decir, bueno, todos tienen que hacer esto, porque no es la idea, porque pasa lo que pasa, que tenemos legislaciones que se estructuran de una manera muy bonita, muy con una mentalidad, una noción, una idea, un objetivo muy amplio, pero cuando vamos a ver no es factible la implementación, y entonces ahí es donde se complica todas esas adecuaciones. Así que creo que Digna quería comentar. Sí, no, quería agradecer a Álvaro por el comentario y que también hay que tener en consideración que es una negociación no Panamá 1 a 1, sino que es una negociación donde es una asamblea y tenemos más de 100 países negociando esto, pero sí es un buen punto realmente poder tener como un equipo asesor, hasta un equipo que pueda integrarse a la delegación de Panamá y poder representar quizás hasta en estos países y acompañar. Entonces sí es una buena opción y de hecho es uno de los resultados que queremos de comenzar a hacer esta consulta pública con los diferentes sectores, entonces de poder entonces estas personas claves poder integrarse de una manera más cooperativa entonces al Ministerio de Ambiente y también a la Cancillería. Gracias, Digna. Y algo que no recuerdo si ya comentamos, pero parte de este acercamiento que estamos haciendo también lo hemos hecho con el sector público, con diversas instituciones partícipes importantes del tema y también, digamos, forman parte de ese seguimiento constante que le van a realizar el proceso. Entonces, creo que ya con esto... Sí, yo quisiera resaltar que cualquier opción, los que no han tenido la oportunidad de leer el documento y que quieran realizarlo por correo, enviarnos con mucho gusto, de tomarlo en consideración, porque a la hora que estemos allá, pues pueden ser puntos relevantes, tomando en consideración también los aspectos que ya se han evaluado y así como un plan de acción, así como un simposio que ya hemos tocado estos temas reiteradamente, pero cualquier punto específico, igual esto no va a ser la única, yo creo que este es un proceso de 2 años y esperemos que poder contar con todos ustedes en todo este proceso. Así que muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, ahorita pasaremos entonces a la sección de afuera nuevamente, que tenemos el almuerzo disponible. También, por favor, si podemos agruparnos allá para una foto allá, ¿verdad? ¿Afuera? Sí, perfecto. Y reiterar que todos hayamos firmado la lista de asistencia, porque es la manera que tenemos para seguir en comunicación directa. Les mandaremos la información de lo que se generó de aquí, la presentación, el documento nuevamente, por si tienen más comentarios, si lo quieren terminar de evaluar. E igual, tal vez por ese correo les mandaremos como que esa apertura de si quieren participar o seguir participando en un grupo como más específico que esté, digamos, como habíamos comentado, sea parte del refuerzo de la participación del país. Así que nuevamente muchas gracias a todos y pues los invito a pasar al siguiente la siguiente parte para el almuerzo. Sí, se lo pueden llevar si quieren. También se lo pueden llevar, es óndigo.